Hola amigos, pues una vez más aquí estoy tratando de compartir lo mejor que se me va ocurriendo sobre salud y consciencia, que es un poco como los temas que en este momento de mi vida pues más me atraen. Entendiendo por salud pues algo así como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausente de afecciones o de enfermedades, y entendiendo por consciencia ese conocimiento de uno mismo, de los demás y de la interacción entre uno mismo y los demás. Y en ese sentido, pues quiero presentaros a una persona que la siento como muy cercana a mí, tanto por su manera de ser encantadora y siempre sonriente, ahora lo vais a ver, como porque además pues me enteré recientemente que acababa de sacar un doctorado en humanidades, arte y educación, y digo, hombre, pues esto de las humanidades va muy de la mano con lo que yo trabajo, y digo, pues vamos a hacerle una entrevista. Así que bueno, empiezo diciendo lo que os acabo de decir, que el Antonio es doctor en Humanidades, Arte y Educación, también es máster en Gestión Cultural y licenciado en Humanidades, experto en el impacto de la que la tecnología tiene en el ámbito de la cultura. Ha ejercido y ejerce su labor profesional como gestor cultural en diversas instituciones de carácter público y privado. Es asesor en materia de planificación estratégica, política cultural y financiación de la cultura. Ha participado como ponente en numerosos cursos, seminarios y jornadas en universidades y en otras entidades. Y por si todo esto fuera poco, además es cuarto dan en Aikido, y además me considero un buen amigo. Así que con todo este bagaje y experiencia que le ha ido dando la vida, pues me gustaría empezar preguntándole que él nos comenta libremente lo que quiera y que nos hable un poquito, para empezar, del papel de la tecnología en nuestra civilización como seres humanos. Pues eso es, amigo. Antonio, tu palabra. Venga, a por ello. Pues muchas gracias, Javier, por tu invitación y por tu amable presentación. Yo la empezaría al revés, incluso, primero porque somos amigos y por eso estoy aquí. Es un placer. Todo lo demás es contingente, como se suele decir. Bueno, simplemente hablar de esta tarde, de todo lo que has comentado, de la tecnología y el papel que ha tenido en el ser humano y en su evolución. Es un tema apasionante y además que lo encontramos en plena actualidad. No hace falta mucho para observar cómo la tecnología digital se ha metido en todos los noticiarios de nuestro territorio, de nuestro mundo, donde, bueno, prácticamente no hace nada más que sorprendernos cada día con nuevos descubrimientos y nuevas aplicaciones que parecen resolvernos todos los problemas de la actualidad, ¿no? Y de esto, pues luego más adelante podremos hablar. Si eso es así, es cierto, o quizá estamos viviendo un momento pletórico, una vez más, a lo largo de la historia del ser humano, donde la tecnología parece ser una nueva piedra filosofal, donde encontramos todas las respuestas y quizá no sea simplemente un espejismo, ¿no? Bueno, ante tu primera pregunta, con el papel que la tecnología ha tenido en nuestra evolución como seres humanos, evidentemente, solo podemos decir que ha sido determinante. Con eso lo podemos decir todo, es decir, toda la evolución del ser humano ha ido paralelamente a una evolución tecnológica porque la tecnología es algo totalmente consustancial al propio ser humano. Es decir, desde que los primeros homínidos estaban en su entorno
y aprendieron a utilizar sus manos para construir y fabricar herramientas, podemos decir que ahí hay un incipiente hecho de aplicación tecnológica sobre la naturaleza para alcanzar una serie de objetivos que en definitiva lo que buscaban era resolver problemas y problemáticas de uso cotidiano que tenían estos primeros hombres, ¿no? La prosperidad del ser humano ha estado también ligada de manera inherente y lógica a esta evolución tecnológica, y hechos relevantes, bueno, pues siempre se estudian en el ámbito de la historia de las humanidades, como el descubrimiento del fuego, el uso de herramientas. De hecho, la arqueología basa una amplia gama de especialidades relacionadas con todos los aspectos de la tecnología lítica, la tecnología aplicada a herramientas y usos, y cómo esto ha sido determinante para esa evolución del ser humano. De ahí en adelante podemos hacer un eje cronológico que nos lleva hasta nuestros días, donde prácticamente encontramos un avance una evolución que se sustenta sobre anteriores descubrimientos, anteriores aplicaciones de esta tecnología que decíamos, ¿no? De esta manera podemos decir que la tecnología para el ser humano es un elemento clave para su posicionamiento dentro de la escala evolutiva, dentro de todo el ámbito de la naturaleza. Por lo menos si lo tenemos en cuenta desde el punto de vista del éxito como especie en el ámbito puramente de la supervivencia. Claro, la supervivencia a toda costa, la supervivencia desde el punto de vista solamente evolutivo, como seres vivos, eso ya serían temas mucho más complejos de analizar. Pero bueno, pues pasando por los grandes momentos de la historia, que los hemos venido a llamar, el mundo de los historiadores, de los investigadores, las grandes revoluciones, ¿no? Las grandes revoluciones tecnológicas, bueno, pues hitos importantes. La primera revolución tecnológica que se produce es la que estamos hablando, y luego otras que también se han asociado con revoluciones industriales, como la primera revolución industrial, la segunda, la tercera o la cuarta revolución industrial, que ahora se habla mucho en todos los medios de comunicación también. Entonces podemos decir que el papel ha sido determinante. Sí, vale, eso creo que todos vamos a estar de acuerdo en ese concepto, ¿no? Que desde el fuego, la rueda, hasta más recientemente, como tú nos planteas, la revolución industrial, la máquina de vapor, etcétera, ¿no? Nos han dado prosperidad al ser humano, ¿no? Y en ese sentido, pues como probablemente tú muy bien sabes mejor que yo, esto nos está llevando a intentar dominar la naturaleza, y fruto de esto, pues quizá vivir mejor en cuanto a alimento, en cuanto a salud. Y no estoy yo muy seguro, por aquí va mi reflexión y mi pregunta, si realmente esto lo estamos controlando o se nos está yendo la mano y de alguna manera esta tecnología que es tan útil pues se está mal usando o se está volviendo en contra realmente de la cultura y del ser humano. ¿Cómo lo ves tú? Pues un poco mis reflexiones van en esta línea también, es decir, bajo ese paradigma archiconocido de que las cosas no son buenas y malas en sí mismas, sino sobre el uso que se les da, pues podemos volver sobre esta idea en el ámbito de la tecnología. El desarrollo tecnológico en sí mismo posiblemente tenga en la balanza de lo positivo y lo negativo un amplio impacto en las cuestiones positivas, pero es innegable que también lo ha tenido en aspectos muy negativos. Por poner un ejemplo, ahora mismo también está muy de reciente actualidad el biopic en cine que se habla del desarrollo de la bomba atómica, ¿no? En la película Oppenheimer, donde se habla claramente de esa
de ese conflicto moral ante el avance tecnológico y lo que puede suponer en sí mismo para para el propio ser humano, ¿no? En este sentido, bueno, pues está claro que el uso que se le da a la tecnología en sí mismo muchas veces es malo para el ser humano y genera una serie de problemáticas, pero ahí estamos reflexionando en un momento clave de la historia del ser humano donde parece que esa cuarta revolución industrial basada en la tecnología digital que vivimos ahora mismo, pues está empezando a ver la punta del iceberg de otro gran problema que para el ser humano está apareciendo, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que supone de negativo la tecnología digital y que más adelante podemos hablar en esta conversación de esta tarde, ¿no? Leandro Agassi es un filósofo que ya en su libro El bien, el mal y la ciencia planteaba cómo los descubrimientos científicos estaban dando lugar a una idea de que la ciencia y la tecnología era una nueva ideología, una ideología desde el punto de vista más peyorativo del término, ¿no? Esa nueva ideología que lo que pretende o lo que hace parecer es que todo lo científico es la solución a todos nuestros grandes problemas como seres humanos. Es decir, es muy común escuchar, por ejemplo, cuando dicen, bueno, esto es así, es cierto porque se ha demostrado científicamente, ¿no? O la ciencia lo dice, o no cabe mayor duda porque se ha experimentado y los datos arrojan que científicamente esto es así, ¿no? Ese valor de verdad, ese valor absoluto que se plantea el autor, ¿no? En relación a la ciencia y la tecnología, pues nos viene a hablar de una nueva forma de pensar donde hay un optimismo exacerbado sobre lo que la tecnología supone para el ser humano, dejando un poquito de lado los aspectos negativos. Pero ¿qué ocurre? Y hoy en día vivimos en un momento especialmente acelerado, donde los cambios tecnológicos ocurren de manera muy rápida, muy incisiva y que apenas da tiempo a la reflexión de si lo que se ha desarrollado, lo que se ha construido realmente supone un verdadero avance, ¿no? Esto el tiempo lo tiene que madurar, tiene que verse más a medio plazo, ¿no? En este sentido, cuando se hace un balance, como hacíamos al principio, desde el punto de vista de la prehistoria, la protohistoria, los avances que ocurren, por ejemplo, en ciertos momentos, como en la época griega y Roma y la época de los romanos, ¿no? En ese sentido, claro, viéndolo en ese lapso de tiempo tan grande, lo que suponen tantos siglos de evolución, parece que si comparamos es evidente que hay un avance enorme, ¿no? Del ser humano y de su bienestar y su salud y la conciencia que hablamos antes que se tiene sobre sí mismo, de dónde estábamos y dónde estamos ahora, pues es un balance positivo, pero cuando los avances, como decía, se hacen muy rápido, se ven los claroscuros de todos estos aspectos. Y ahora pues hay una reciente preocupación por muchas cuestiones pues, que tienen que ver con todo lo que tiene relación con la inteligencia artificial, con la robotización, con su impacto económico en lo positivo y en lo negativo, lo que tiene que ver en el ser humano, en sus cuestiones más elementales del ser humano, en su propio sistema de conciencia de lo que es el ser humano. Hablamos de cuestiones tan relevantes como que hay mucha gente que habla de una era, ¿no? Más allá de lo humano, ¿no? Basada en la tecnología, ¿no? Bueno, son conceptos que se están poniendo muy encima de la mesa, ¿no? Y un poco pues es lo que yo pienso ante esta pregunta. Vale. Bueno, la verdad es que este transhumanismo que nos quieren ahora vender, en el que, bueno, todo va a estar controlado por la tecnología, pues evidentemente parece que merecería la pena pensarlo un poquito más detenidamente, especialmente cuando una gran parte de científicos relevantes, especialmente vinculados a la inteligencia artificial, son ellos mismos los que están diciendo, cuidado, esto
nos está desbordando a nosotros mismos, que somos prácticamente sus creadores, pues imagínate al pueblo llano, que a veces esto quizás puede crear por un lado, una brecha tecnológica enorme, porque el que no sea capaz de adaptarse a estas nuevas tecnologías lo tiene difícil. Y por otro lado, como tú nos informas, es que esto va tan rápido que da un poco de miedo. A mí no me da miedo para nada la tecnología, porque creo que si la persona que está detrás la sabe utilizar para el bien de la humanidad, pues sin duda va a ser extraordinariamente beneficiosa. Pero como vi hace tiempo en una historieta, decía, no me preocupa a mí el incremento de la inteligencia artificial. Lo que me preocupa mucho es el decremento de la inteligencia natural. Pues, ¿cómo ves tú esto? ¿Realmente, por un lado, esta brecha tecnológica está creando ya una barrera para algunas personas? Esto por un lado. Y por otro lado, hay realmente mentes no solo pensantes, evidentemente en tu opinión, sino además bondadosas, pensando en el desarrollo de la tecnología para el bien de la humanidad, o parece por los hechos que solo están pensando en su propio beneficio. Ahí es nada, ahí te dejo dos Nada, preguntas. sí. Sobre esta última pregunta, empiezo por ahí. Vamos a ver, sería un poco ingenuo pensar en términos absolutos de que hay ahí una generosidad innata, ¿no? Es decir, en una sociedad globalizada donde los intereses económicos están tan enraizados en todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de desarrollo en el que se ve claramente que hay una posibilidad de negocio, una posibilidad de comercializar, es muy complejo, o sea, sería muy ingenuo, perdón, decir que no, que hay una voluntad natural por desarrollar cosas que son beneficiosas para la humanidad. Pero también es cierto que lo que mueve a la mayoría de los investigadores es algo que surge de una manera muy innata en el ser humano, que es la curiosidad, ¿no? Es el sentido de encontrar las respuestas a los grandes enigmas de este mundo, y que hay una generosidad también en ese sentido de estas personas que dedican una vida a la investigación y al desarrollo de aplicaciones que se fundamentan prácticamente en ese planteamiento, ¿no? Y en esas lógicas. En cuanto a lo que me comentabas de las brechas que se generan y a las cuestiones, prácticamente todo lo que estamos investigando en torno al impacto de la tecnología en cuestiones que tienen que ver con la sociedad, con lo social, con el desarrollo humano, con la cultura, todos coinciden en los grandes retos que se plantean en torno a esta cuestión. Uno de ellos claramente es el que ya comentabas, que es la brecha digital. Que aunque la tecnología, como decimos, ha demostrado que es muy beneficiosa y que aplica y que se desarrollan muchas herramientas que ayudan a muchísimas minorías, ¿no? Pues a personas a que a través de dispositivos vuelvan a poder escuchar, oír, porque tienen algún problema a través de implantes cerebrales, o personas que caminan gracias a los desarrollos tecnológicos basados en la robótica, o a las terapias genéticas que tienen un impacto enorme sobre enfermedades que prácticamente se consideraban incurables, pues es evidente que también se generan unas brechas muy importantes en cuanto a la capacidad de poder acceder a este tipo de tecnologías, como ha ocurrido prácticamente en todo lo relacionado con la salud y el desarrollo, porque tiene un componente económico y de intereses muchas veces espurios en torno a esto, ¿no? Pero como decía al principio de mi intervención, los grandes retos tienen que ver también mucho con la privacidad y la seguridad, ¿no? Que más adelante podemos hablar si quieres. ¿Cómo garantizar la seguridad? Porque una sociedad que basa todo
conocimiento en sistemas digitales, grandes sistemas de Big Data, etcétera, pues genera un gran reto sobre la privacidad y seguridad, especialmente en cuestiones tan sensibles como tienen que ver con la salud. Otro aspecto que también coincidimos en destacar es todo lo que tiene que ver con cuestiones más de carácter, por ejemplo, de adicción a la tecnología, porque realmente todos los desarrollos tecnológicos, especialmente todo lo que tiene que ver con lo lúdico, con lo puramente de ocio, está totalmente basado en un sistema que lo que pretende es aumentar el tiempo de conexión de las personas, conseguir mantener su atención mucho más de lo que es necesario entre las pantallas y todas las grandes industrias relacionadas, por ejemplo, con el videojuego, las plataformas de contenidos en streaming, etcétera, utilizan estrategias cognitivas basadas en aspectos que tienen mucha similitud con todo lo que genera dependencia, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que buscan despertar los canales y ¿cómo le diríamos? Los procesos mentales que tienen que ver casi con lo que las drogas pueden llegar a producir en el cerebro humano, ¿no? Entonces, todas estas estrategias que se buscan no tienen nada más que un elemento de productividad y de impacto económico, ¿no? Otro de los grandes, bueno, todo lo que tiene que ver con la adicción, bueno, pues es un tema claro, como digo, que tiene que ver con el impacto de la salud. Ya no tiene por qué ser desde este punto de vista que acabo de decir, sino desde el punto de vista puramente del tiempo que se permanece ante un dispositivo digital, etcétera, los adolescentes, los jóvenes, la forma de socializar de la gente joven a través de las redes sociales, etcétera. Estos problemas de socialización, que tienen que ver mucho con esto que decíamos antes, pues afectan de manera clara la salud mental y emocional de las personas. Y eso tiene otro gran componente a tener en cuenta dentro del impacto de la salud y la conciencia, ¿no? También has mencionado todo lo que tiene que ver con la pérdida de habilidades cognitivas. Siempre se ha dicho, el cerebro es una parte del cuerpo y como parte del cuerpo debe ser, como músculo, tiene que ejercitarse, ¿no? Esa dependencia cada vez mayor a, a recuperar información a través de componentes tecnológicos, evidentemente está teniendo un impacto en convertirnos en personas cada vez más perezosas a utilizar nuestra propia memoria, ¿no? A la hora de encontrar esa información que en ese momento necesitamos. A la vez que otros dispositivos que están ya muy arraigados, como por ejemplo el uso de los GPS para poder orientarnos y llegar a lugares, pues también parece ser, hay estudios que nos hablan de una pérdida de habilidades cognitivas en torno a la orientación, la manera de cómo nos desarrollamos de manera espacial. Eso a mí siempre me llama mucho la atención porque a su vez los que más defienden el uso de la tecnología de manera muy potente en torno a lo que supone, por ejemplo, para el desarrollo de habilidades cognitivas, se habla de que se hablaba hace en los años 80, sobre todo, que los videojuegos tenían un alto componente de desarrollo de habilidades en cuanto a espacio-tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí está otra vez la balanza que aparece. Siempre lo digo, fíjate que para evaluar a una si es apta o no es apta para la conducción, se nos pone un videojuego delante de la pantalla para ser capaces de saber si somos capaces de reaccionar ante una cuestión tan compleja y grave como puede ser una frenada de emergencia. Y lo estamos haciendo a través de una pantalla, a través de un videojuego, ¿no? Esas habilidades cognitivas son patentes, hay estudios que demuestran que sí, que están apareciendo y a su vez tienen que ver con la resolución de problemas, ¿no? De cómo el ser humano a través de sus mecanismos mentales son capaces de analizar y de poder buscar soluciones a cosas que aparentemente son sencillas, pero que parece que están siendo cada vez más complejas porque nos apoyamos de manera excesiva en otros componentes externos al ser humano. Bueno, también lo hacemos con la salud, pero también
con lo que es la propia vida del día a día, es lo que tiene que ver con el sedentarismo. La actividad basada en las pantallas, en la tecnología actual, genera un importante sedentarismo en las personas. Y bueno, pues los problemas es que no hay que irse muy allá para comparar, es decir, nosotros mismos, nuestra actividad lúdica, nuestra actividad incluso laboral, pues tenía unos componentes de actividad física que evidentemente eran beneficiosos para la salud. Jugar en la calle, al aire libre, jugar con una pelota, el hecho que supone el desplazamiento, el subir unas escaleras y no utilizar un ascensor, todo tiene que ver con un hábito cada vez más sedentario de las personas y pues no en vano se habla de esa gran epidemia que tiene que ver con la obesidad y con este tipo de problemas de salud, ¿no? A mí también me gusta a veces hablar de esa desconexión con la naturaleza, que es un tema que yo sé que a ti personalmente te gusta, ¿no? Si nuestra vida pasa por los ojos, o perdón, pasa por un dispositivo digital y no por nuestros ojos, nos estamos perdiendo la naturaleza en sí misma. Es decir, a veces intentamos normalizar que, por ejemplo, la realidad virtual tiene unos efectos para el ser humano igual que lo podría tener una visita, por ejemplo, a un espacio físico, a un espacio natural. Es decir, estamos pensando realmente que, hago la pregunta en voz alta, que un paseo por un parque es comparable a un paseo virtual por un parque. Es decir, ¿será la tecnología capaz de simular esto hasta extremos? Pero realmente es lo mismo. Entonces, esa desconexión con la naturaleza yo también lo veo como algo importante. Hay un autor, Han, coreano, es un filósofo que ha escrito muchos libros, que uno concretamente me llama mucho la atención, que se llama Las no cosas, y hace una reflexión muy potente sobre que vivimos en un mundo en el que valoramos de manera excesiva y ponemos por encima de todo precisamente lo que él le denomina las no cosas, porque son realmente números, son algoritmos, y le damos una importancia muy por encima a lo que él denomina cosas tangibles, no a lo tangible. En el ámbito de la cultura, muchísimos músicos prohíben cuando va la gente a los conciertos que estén grabando con sus móviles el concierto, porque para ellos es una gran tristeza ver cómo la gente prefiere luego visualizar ese vídeo que posiblemente está en las redes muchísimas veces reproducido y no están disfrutando y están desconectando con esa realidad, con ese hecho que es único y exclusivo porque está ocurriendo en ese momento y todo lo demás es una burda copia o una copia muy, muy, muy bien hecha de la realidad, pero en sí mismo es una copia. Lo que ocurrió, ocurrió ahí en ese momento. Y todo esto de desconexión con la naturaleza y con las realidades circundantes a mí es un tema que me preocupa porque liga con un gran problema existencial que en el mundo de la cultura y del arte ha sido mil veces, millones de veces reflejado, que es el tiempo. El tiempo. Ese afán de querer congelar el tiempo a través de una fotografía, un vídeo, se ha puesto por delante de la propia experiencia vital, existencial, de esa conexión con la realidad. Y a mí ese es un tema que creo que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, no sé si he respondido a todas las preguntas. Sí, sobradamente. Sí. Entonces yo me pregunto, Antonio, para los que ya tenemos así el pelo blanco, que no sé si es símbolo de sabiduría, pero sí de años vividos, eh, pues como tú indicabas, yo me acuerdo que cuando yo tenía eh, amigos, les llamaba por teléfono y me sabía el número de teléfono de un montón de amigos. Ahora no me lo sé nada más que el de mi mujer, el mío y poco más. O cuando yo quería investigar un tema, pues me tocaba andar, coger el metro, el autobús, ir a la biblioteca, buscar el libro, consultarlo. Bueno, ahora con un teléfono inteligente tenemos más información que la que seguramente tenía el presidente de Estados Unidos hace no mucho tiempo, pero todo esto nos impide
como tú has mencionado, pues el caminar para ir a una biblioteca o el pasear por un bosque, porque ¿para qué? ¿Para qué? Si lo voy a ver en un vídeo seguramente mucho más bonito y las tomas mejor hechas. Sí, 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 todo eso está muy bien y sin duda es un enorme avance. Pero ¿dónde empieza a quedarse el ser humano? Porque parece que estemos como alimentando a una inteligencia que ni siquiera brilla mucho en nosotros, porque cada vez como el GPS nos lleva de aquí para allá, pues ¿para qué me voy a esforzar yo en recordar el camino o en orientarme? No, no hace falta, ya me lo dan hecho. Si me lo empiezan a dar hecho todo con tanta facilidad, me sobra mucho tiempo y curiosamente, como esto no va de la par, no va a la par de un aumento en la consciencia, pues ni siquiera sé muy bien qué hacer con ese tiempo que ahora disponemos. Nuestros abuelos tenían que trabajar todo el día y punto. Ahora nosotros tenemos mucho rato que, mira, viene los grandes eruditos y nos lo llenan de contenidos de todo tipo, menos culturales. Y los poquitos espacios culturales que hay ni siquiera se nos anima realmente a disfrutarlos, ¿no? O sea que todo el mundo, al menos en mi época, hablaba de los documentales de la 2, pero si te pones a hablar con alguien no los ve nadie. Entonces, desde tu punto de vista, lo que está pasando es como una pendulación de tener poquita tecnología me refiero a nivel personal, de que ahora todo el mundo tiene un ordenador con conexión a Internet y por lo tanto acceso prácticamente a todo. Ahora tenemos este enorme salto, esta enorme revolución, pero quizás nos está alejando de nuestra humanidad, de nuestra cultura, de nuestra ética. ¿Tú crees que haremos este balanceo de un lado a otro y encontraremos como el centro o nos estamos perdiendo? Vamos a ver, perdiendo, el problema es si esa pérdida es irreversible. Es decir, cuando uno se pierde pero se acaba encontrando o acaba encontrando el camino, pues a lo mejor se aprende mucho de ese hecho, ¿no? Me ha sugerido tu último comentario una frase de Postman que en 1992, estamos hablando ya en cuestiones de tecnología en el 92, en otro siglo, cuando realmente está muy ahí, está muy cerca, ¿no? Que decía que cuando una sociedad admite una tecnología, cuando hace un descubrimiento, pero ese descubrimiento pasa del laboratorio, del centro de investigación a la realidad, como digo, esa sociedad debe permanecer atenta y con los ojos muy bien abiertos para crear una conciencia de que su uso ha de servir a la humanidad y en conservación de su cultura. Cuando habla Postman de esto, de su cultura, hablaba en sus términos más generales. No estamos hablando de la cultura entendida como cultura del teatro, la literatura, etc. No, su cultura y de su naturaleza más cercana, ¿no? De su propia esencia, ¿no? Identidad. Bueno, pues es que eso es cierto. Es decir, el problema es cuando tú dices que si nos estamos perdiendo, es que, como yo te decía, esos cambios son tan rápidos que por mucho que queramos permanecer atentos, pasan demasiado deprisa por delante de nosotros y que además están inmersos en una cultura, vamos a llamar, de que todo el mundo quiere estar a la última, todo el mundo no puede perderse un dispositivo tecnológico u otro, donde las actualizaciones son constantes de estos dispositivos. Y al final, por muy atentos que estemos, es como si pasara algo muy rápido delante de nosotros, no podemos llegar a percibir sus detalles, ¿no? Cosa que esto no ha ocurrido en las revoluciones anteriores. Ha habido muchos años, muchas generaciones para reflexionar y para ver si el impacto realmente ha sido positivo o no,
y que además han podido abandonar esas líneas de desarrollo tecnológico porque no le han sido prácticas o no le han servido, como dice Postman, para ese desarrollo como personas y como seres humanos, ¿no? En este sentido, ahí es donde estamos diciendo mucha gente que el peligro está en esa velocidad y que además no se está investigando ni se está analizando con suficiente profundidad los impactos realmente que están teniendo. Rápidamente los gobiernos, en aras de que hablar de tecnología y de nuevos avances les dan votos, pues implementan nuevas leyes educativas, nuevos sistemas formativos donde estamos haciendo eso un poco, que decía al principio, haciendo una ideología de que hablar de ciencia y tecnología es ya hablar de progreso, y no es así, no tiene por qué ser así. Y a veces pues están abandonando fórmulas que funcionaban muy bien, se están implementando cosas que son mucho más complejas y que a lo mejor no están funcionando bien y que a lo mejor son negativas, y a lo mejor llenar aulas de pantallas no es la mejor idea, aunque bien con un buen uso puede ser una gran idea. Estoy lanzando cuestiones que también están muy ahora encima de la mesa, ¿no? Pero como decimos, todo está en ese balance, en ese cuadro o en esa imagen de esa balanza que el ser humano pone siempre sobre lo que merece la pena y lo que no merece la pena, lo que a mí me supone una cuestión negativa o me suma o me resta, ¿no? Y lo que está claro es que la tecnología tiene muchísimas cosas fundamentales, y en el ámbito de la salud, por volver un poquito a lo que hablábamos, son más que evidentes. Es decir, precisamente uno de los temas que más se habla, que tiene que ver con la inteligencia artificial, eh, tiene sus inicios en la salud. Es decir, la primera inteligencia artificial o los primeros usos prácticos de la inteligencia artificial se desarrollan hace más de 50 años en el ámbito de la salud, porque lo que ha permitido un salto muy importante en la investigación de la salud ha tenido que ver con la capacidad de compartir información en tiempo real y entre los investigadores y entre el mundo de la ciencia médica, ¿no? Esto lo dan a través de las universidades y a través del uso de Internet hace más de 50 años. Esto, que tiene que ver con ese acceso a la información, ahorra tanto tiempo por todo lo que tiene que ver con los protocolos de poner en marcha medicamentos, ¿no? Que tienen que pasar por una serie de procesos de cribado, de prueba-error, de ver los resultados a medio corto plazo, ¿no? A medio a largo plazo. En ese sentido, la inteligencia artificial ya desarrolló un papel importantísimo en el ámbito de la medicina. Lo que más se ve muchas veces es lo que ahora, a razón de, por ejemplo, el COVID, se ha desarrollado mucho, todo lo que tiene que ver con la telemedicina. Pero la telemedicina no ha sido lo que más ha mejorado todo lo que tiene que ver, lo que tiene que ver con la salud y la tecnología, ¿no? El monitoreo de la salud. Esto ha sido una cuestión vital, es decir, cuando se exploraba, ¿no? A oído, había grandes médicos que tenían una gran habilidad de dar un diagnóstico muy fino, y estaba basado en sus habilidades como ser humano, ¿no? Su oído, su intuición, su conocimiento previo, su experiencia. Ahora mismo te enchufan una máquina y te saca un diagnóstico mucho más preciso, y eso es muy importante, pero yo no perdería esas habilidades por si acaso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el monitoreo de salud, desde un electrocardiograma hasta las nuevas pulseras ahora que te van midiendo todo lo que tiene que ver con tu nivel de estrés, con tu nivel de oxígeno en sangre, es uno de los grandes avances que está ayudando mucho, aunque también tiene ese gran componente de las dudas que puede presentar, ¿no? De privacidad, de seguridad, etcétera, ¿no? Todo lo, como digo, del monitoreo a través de sensores es lo que ahora mismo está prácticamente despuntando. Es decir, lo que hablamos de la cuarta revolución industrial, que en sí misma es un concepto muy novedoso, pero que lo que hace, la que hace peculiar, como decía, es la velocidad con la que se está implantando, y que además se construye bajo unos cimientos ya de una tecnología digital muy avanzada,
Bueno, pues lo que está haciendo es que el mundo de la sensorización se está implantando, es decir, ya somos todos datos, somos información en tiempo real médico, en tiempo real de geoposicionamiento, de hábito social, y se desarrollarán cada vez más dispositivos que estén interconectados. Mi pulsera estará conectada con mi mueble, Internet de las cosas, un concepto muy actual, donde a través de lo que yo necesito automáticamente pedirá a la farmacia lo que me va a hacer falta mañana de medicinas, o me dará información clara sobre qué debo de comer o no debo comer, etcétera. Pero todo eso también está teniendo un componente de pérdida de libertad o de libre albedrío, muchas veces que digo, ¿no? Entonces, bueno, ¿nos estamos perdiendo? No, quizá es que la velocidad y las curvas son tan grandes que muchas veces no sabemos dónde estamos, ni dónde queremos llegar. Y esto es lo que yo siempre intento decir. Tiempo para la reflexión, tiempo para la investigación y que sobre todo, y volviendo a esa frase, que intentemos no perder nunca de vista que todo lo que estamos haciendo y que tenemos que construir nos debe de servir a nuestros fines como ser humano, no debe ser algo que al final se confunda con otro tipo de cosas, como puede ser la creación de necesidades que realmente eran inexistentes. Es que hoy en día nos han metido en nuestras vidas una serie de necesidades que a lo mejor no son tan necesarias para nuestra felicidad. Bueno, pues por un lado no puedo estar más que de acuerdo con todo lo que nos vas compartiendo, de que bien utilizada la tecnología es una bendición, pero sinceramente me preocupa mucho si sabemos utilizar esta tecnología, por un lado, y por otro lado, que como tú también bien indicas, ¿no? Va aceleradamente creciendo a un ritmo exponencial, está empezando a casi a ya no estar en nuestras manos. Es decir, la tecnología nos está superando al ser humano. Yo diría que al ser humano no lo puede superar nunca, pero en muchas cuestiones que tiene que realizar el ser humano, claramente sí. Esto es lo bueno que tiene, ¿no? Que puede hacer una multiplicación infinitamente más rápido que yo, o un trabajo más rápido que yo, o muchas cosas, de forma que me van a ayudar a supuestamente a tener una mejor vida, una mejor salud. Por ahí lo compro. Pero mi temor es que esta Big Data, esta recogida masiva de información mundial, que como vamos viendo está al servicio de los intereses de unas cuantas corporaciones o países o lo que sea, que su interés no siempre es el apoyar la salud y el buen desarrollo del ser humano, sino que tienen intereses particulares, por decirlo de alguna forma delicada. Me da la impresión de que estamos empezando a perder, no ya perdernos nosotros, sino perder terreno de libertad, porque todas estas grandes instituciones, cuando dan un paso hacia adelante, como dices tú, bueno, luego vamos a investigar si ha sido un buen paso o no, pero salga la investigación que salga, luego es muy difícil quitarles esas prebendas que ya han cogido. Con lo cual, ¿hasta qué punto en aras de la seguridad, en aras de la salud, en aras del conocimiento, estamos perdiendo una libertad interior que no sé yo si después va a ser fácil de recuperar? ¿Existe algo así como entidades? ¿Existe algo como agrupaciones
realmente con peso, con poder, que estén como controlando estas situaciones para decir, señores, cuidado, esto nos desborda, o lo hemos analizado, esto no va bien, y que su recomendación no quede en un cajón, sino que tenga peso? Pues yo, sin poder poner la mano en el fuego en su totalidad, diría que ahora mismo hay un cierto descontrol en ese sentido, ¿no? Es decir, es verdad que cada vez más, ya no tanto desde arriba, sino como desde abajo, se está generando una presión porque ciertas cuestiones no se normalicen en cuanto a la tecnología y esa pérdida de libertad. Es decir, hay asociaciones y entidades que cada vez más están poniendo encima de la mesa que, por ejemplo, en cuestiones de la brecha digital, pues no se pueden normalizar que, por ejemplo, un banco obligue a que una persona mayor tenga que tener un ordenador de última generación con unos conocimientos bastante avanzados en tecnología para poder recuperar su dinero o poder hacer un pago de una factura. Es decir, pero ese tipo de cosas están haciendo que los gobiernos estén tomando sensibilidad, están tomando conciencia y despertando sensibilidades en ese sentido y poniendo normas para que, por ejemplo, pues empiecen a volver a humanizar, vamos a llamarle, ciertos lugares, ciertos espacios que son de obligado cumplimiento para poder vivir en una sociedad como la que vivimos. Es decir, cuando el ser humano decide no vivir en una selva, en una choza, y acepta vivir en una ciudad, en ese proceso de esa individualización, a vivir como una comunidad, acepta una serie de obligaciones, pero también exige una serie de prestaciones. Y esas prestaciones que te puede dar la comodidad de vivir, por ejemplo, en una ciudad, que es un símil que estoy intentando hacer con vivir en una sociedad tecnológica, no puede estar reñida con que una persona pueda tener la pérdida de libertad más allá de lo que la coherencia nos puede dictar. Es decir, hoy, viniendo en el autobús, veía un eslogan de un banco que decía: nuestros cajeros están celosos porque aquí atienden personas. Esto que está normalizado como un eslogan pues publicitario, es que tiene una carga de profundidad muy importante. O sea, es que se ha normalizado de que no te atiendan personas. O sea, una cuestión tan importante como tus ahorros, tu dinero, está atendido por máquinas y no puedes ejercer tu derecho a una conversación, una protesta, te tienes que pasar por un proceso complejo que casi siempre está destinado a desesperar a las personas, ¿no? Entonces, eso es importante. Hablando con un gran experto en inteligencia artificial y nuevas tecnologías de la Universidad de Castilla-La Mancha, él me decía que el problema es que lo que se viene ahora mismo, que es lo que todos estamos un poquito preocupados, todo eso que decía de la cuarta revolución industrial, todo lo que viene y todo lo que está emparejado ahí es tan sumamente grande, por decirlo de alguna manera, que preocupa por su dimensión, pero también preocupa porque los políticos, los gobiernos, etcétera, las entidades administrativas, aún ni siquiera tienen idea de ese impacto. Es decir, ¿no? Siguen aún sumidos a esa idea de todo lo que tiene que ver con la tecnología y la cultura suena bien y hay que implementar. Hay que implementar la administración digital, hay que implementar procesos más ágiles para que el ciudadano, ¿para el ciudadano qué? Ahí es donde nos paramos. ¿Para que el ciudadano sea atendido más rápido o la idea era ser atendido mejor? O sea, ahí es donde empiezan a existir conflictos, ¿no? En este sentido, aún queda mucho por hacer, porque las grandes organizaciones que podríamos decir que no tienen intereses económicos porque son carácter público, instituciones, carácter administrativo, etcétera, aún no son muy conscientes del impacto de muchas cosas que se están desarrollando. Y claro, está saliendo de abajo, es decir, de las propias personas que están viendo que sus propios
derechos están siendo vulnerados y que muchos de ellos a lo mejor están incluso recogidos en la Constitución, es decir, que son con derechos constitucionales, ¿no? De poder hacer ciertas cosas que cada día parece ser que caminamos hacia cuestiones de que no se van a poder hacer. Es decir, yo no voy a poder hacer muchas cosas con normalidad si no tengo un dispositivo inteligente en el bolsillo. Ya no digo solo esto, sino como sacar una receta médica o asistir a una consulta. Si acabamos normalizando que la consulta telemática es más efectiva, no más, vamos a llamarlo óptima, optimiza mejor los tiempos, bueno, pues lo que vamos a fomentar es que cada vez haya más consultas telemáticas, pero cada vez haya menos centros de salud. ¿Es eso exactamente lo que queremos para nuestra sociedad? Mira, hablando con un médico me decía, es que yo necesito oler al paciente. Y este ejemplo, a mí me llama mucho la atención esta idea, ¿no? Oler al paciente, es decir, esa cercanía. No, una pantalla eso no te lo puede dar. Y es parte de un diagnóstico. El sentir a esa persona delante, cómo respira, cómo habla, cómo te mira, esto no te lo puede dar al día de hoy una tecnología y creo que no te lo va a poder dar nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo otra vez, utilicemos lo que vamos haciendo de la manera más inteligente posible y nunca perdamos de vista que esto está para servir para vivir mejor, para ser más felices y no para otras cuestiones. Las grandes corporaciones, que hablábamos también de grandes empresas, pues siempre tienen otro tipo de intereses. Y hoy en día, por ejemplo, en el ámbito de la cultura, yo ponía un ejemplo que decía, las grandes plataformas de streaming de cine conocidas, al final están decidiendo por ti lo que tú quieres ver, porque es lo que te ofrecen a través de algoritmos inteligentes que analizan cada movimiento que tú haces con tu mando a distancia. Entonces, te están siendo los programadores de cultura, atendiendo a criterios que es lo que habría que analizar. Esos algoritmos, cómo procesan, qué están poniendo en valor. Siempre se ha dicho que el gestor cultural es un mediador entre la cultura y la realidad y sus públicos. Y ahí en ese proceso hay una serie de cuestiones que son trascendentales, de diagnóstico, de sensibilidades y de también un criterio de ponderación de que no todo lo que más, por ejemplo, el público tiene debe ser lo que solo se programa, sino también hay que programar otro tipo de actividades, otro tipo de espectáculos donde pues se atiende a otras cuestiones aunque sean minoritarias, ¿no? En este sentido, esto no se está haciendo. Estamos bajo el control de grandes industrias donde es un interés puramente económico. Y esos sensores que ya estamos, que los tenemos en casa, que son nuestros mandos a distancia, están dando información de lo que yo quiero, donde yo tengo intereses, pero a su vez están retroalimentados por estrategias agresivas de marketing que lo que pretenden es engancharte cuanto más tiempo. Y luego está otro gran temor que se me ha olvidado antes, que es lo de la información fidedigna, ¿no? La falsedad, la desinformación. Vivimos en una sociedad informada donde cada vez más hay desinformación, noticias falsas y, bueno, se ha oído mucho la inteligencia artificial, el papel que está teniendo en este tipo de cuestiones, ¿no? Pues, Antonio, yo me acuerdo de pequeñito de haber leído Yo Robot de Isaac Asimov, donde ya ahí nos cuenta cómo el robot está al servicio del ser humano. Eso es cuando todo va bien, pero siempre hay un listo que lo manipula para que no sea así. Me viene también a la memoria pues la célebre saga de Terminator, en el que parece que las máquinas intentan controlar a la humanidad. Hace no mucho, en una reunión con expertos de inteligencia artificial, me comentaban que habían puesto un problema matemático a una inteligencia artificial que varios expertos mundiales llevaban mucho tiempo tratando de resolver sin conseguirlo, y esta inteligencia en menos de un día había resuelto el problema.
Y todos como qué contentos, no, mira, pues qué bien, un avance, la máquina ha sido capaz de resolver esta ecuación, pero el problema es que ni siquiera ellos, los expertos mundiales, entendían cómo lo ha hecho. O sea, que nos estamos quizás acercando a un punto en el que la máquina no tiene una interfaz de lenguaje claro con el ser humano y al revés, porque la máquina va tan rápido que es capaz de generar una enorme cantidad de información que el ser humano no tiene como la capacidad de procesar ni siquiera de entender. No, nos estamos acercando a Terminator y se nos va de las manos, o esto todavía tiene un control en el que dice, bueno, vale, nos bajamos del tren, que vaya más despacito y ya continuaremos sosegadamente analizando la cuestión, o está ya en un punto tan rápido y tan acelerado que parece como que ya no tenemos control. Bueno, es lo que comentas, toda esta visión distópica, ¿no? de un futuro dominado por las máquinas, una rebelión de las máquinas, siempre es una manifestación de los grandes temores que tiene el ser humano. A través de la literatura encontramos miles de ejemplos donde cuando se tiene conciencia de algo que escapa del control o que escapa de la comprensión del ser humano, se origina ese temor hacia que ese hecho puede volverse en contra, ¿no? La película que tú hablabas, Terminator, y la película Yo Robot y todo el libro Yo Robot, etcétera, siempre plantean ese sentimiento distópico, y es que ciertamente los investigadores y la sociedad que analiza analiza este tipo de problemáticas se están moviendo entre esa distopía y esa utopía, ¿no? Es decir, un mundo utópico donde la tecnología nos va a facilitar todo, el trabajo ya físico y manual no va a existir, vamos a vivir en el mundo del ocio, etcétera. Pero es que realmente eso es así. Es decir, como hablabas tú al principio, me ha venido la reflexión ahora, nuestros padres trabajaban 24 horas, lo que es el ocio, las vacaciones no existían. No existían, se paraba ciertos días porque era imposible trabajar esos días, porque a lo mejor la climatología no lo permitía o porque la estación del año no lo permitía, ¿no? Pero el concepto, por ejemplo, de ocio y de vacaciones es un concepto muy novedoso del siglo XX. Y en ese sentido, lo digo por el hecho de que las máquinas nos han permitido, los sistemas que hemos organizado de trabajo, nos han permitido tener tiempo de ocio. Realmente nos han quitado muchas cargas y hoy en día podemos tener jornadas laborales mucho más acordes porque se ha optimizado más el trabajo. Esto esconde también ese temor, ¿no? Es decir, hoy en día se habla que la cuarta revolución industrial, el mayor impacto lo va a tener sobre el empleo, porque cantidad de puestos de trabajo van a desaparecer porque los robots automáticos, automatización y la robotización a través de la sensorización va a permitir que muchos trabajos ya no sea necesario hacerlos por las personas, ¿no? ¿Eso no es tiempo de ocio o no? No lo sé. Lo que estamos diciendo de ese mundo distópico quizá no tiene que ocurrir de una manera tan abrupta como lo plantean en estas películas, ¿no? O en estas obras literarias, ¿no? Quizá eso está ocurriendo de manera muy lenta, muy lenta. Es decir, no hay nada más efectivo que la estrategia de una serpiente que va restando despacio, que sus movimientos son lentos pero muy efectivos, ¿no? Para asestar finalmente el golpe, ¿no? En ese sentido, creo que la tecnología se ha ido imponiendo de manera muy lenta, muy lenta. Sí, yo recuerdo las estrategias comerciales de las grandes tecnológicas que te regalaban los teléfonos y ahora tienes que pagar prácticamente el sueldo de un mes para comprar tu teléfono. Y se ha ido implantando, cuando te has dado cuenta, se ha generado una necesidad, esa necesidad ya es para todo, para comprar, para pagar, para recibir todo, y ha ido muy lento en ese sentido. Pero por otro lado, eso tiene unos avances, como decíamos, muy rápidos y de implantación en términos del tiempo de la humanidad, ¿no?
¿Que puede ocurrir accidentes que en un momento dado generen un gran conflicto? Puede ocurrir, pero el mayor accidente sería que pongamos todo nuestro conocimiento fuera de nosotros y ese conocimiento acabará perdiéndose de una manera o de otra. Es un poco lo que decimos, ya no sabemos caminar por nuestra ciudad si no llevamos un GPS y mañana el GPS, por lo que sea, desaparece o cae o ocurre alguna cuestión que no permite su uso. Entonces, en ese día sí que estamos verdaderamente perdidos, ¿no? Entonces, volvemos a lo de antes, equilibrar, intentar buscar que la tecnología nos dé apoyo, pero no dejar todo. Si dejamos la salud, la defensa, el trabajo, los medios productivos, todo en manos de procesos algorítmicos y tecnológicos, posiblemente sí que podríamos tener una visión bastante distópica de nuestro futuro. Es para ir concluyendo ya, Antonio, si te parece bien, me gustaría una reflexión final sobre este equilibrio, ¿no? ¿Cómo se equilibra esto? Porque yo claramente, bueno, no sé si claramente, pero para mí claramente estamos viviendo en un mundo distópico. Ahora, pero este mundo distópico ya desde 1932 con Aldous Huxley ya nos hablaba, ¿no? de un mundo feliz o de la novela también de 1984, ya nos hablaba de un mundo que se acerca mucho a un control de las masas por medio de la tecnología. Nos habla de un mundo alienado en el que necesitamos todos los días tomar un poquito de soma para poder ser felices y estar todo el día entretenidos viendo la televisión. Y bueno, no estamos tan lejos de esto. Entonces, teniendo en cuenta que qué buena que es la tecnología, a mí me lo parece, bien utilizada, pero es evidente que parece que para muchas personas nos genera adicción, nos genera problemas, nos genera pérdida de libertad. ¿Cómo encontramos el equilibrio? Ya no a nivel estatal o mundial, sino a nivel personal, con toda la investigación que tú has desarrollado y que te mueves en ese mundo. ¿Cuáles serían los tips, ¿no? Las claves importantes a tener en cuenta para poder utilizar con inteligencia, para poder utilizar saludablemente la tecnología a nuestro favor y que no nos quedemos como adictos de ella y con una enorme pérdida de libertad? Bueno, pues lo primero, yo creo que el primer paso, y es un paso, como bien dices, que tiene que ver más con la persona, pues recogería tus palabras. Salud y conciencia. Conciencia. Es decir, ser conscientes. De ahí podemos empezar a generar un proceso donde seamos capaces de cribar y de saber lo que verdaderamente es bueno para nosotros. Salud, vamos a llamarle salud. Salud mental, salud física, vida saludable en su amplitud, ¿no? Terminológica. Si partimos de esa conciencia y sabemos claramente lo que es bueno para nosotros, como personas, que nos hace felices, unido a, pues, a esa capacidad reflexiva del hombre, ¿no? Pues podremos identificar aquellas cosas que realmente debemos de eliminar de las variables. Y intentar utilizar aquellas cuestiones que seamos capaces de poner en valor y que sepamos que nos son útiles. También es importante saber hacia dónde queremos ir. Siempre cuando me hacía mi presentación de la planificación estratégica, como experto en planificación estratégica, siempre lo he dicho, diagnóstico y planificación. Es decir, saber, tener nuestras estrategias implica, como sociedad, como personas, como humanos, nos implica saber lo que queremos, cuál es nuestro objetivo.
Y eso, mirando nuestro interior, un poco en la línea del trabajo que tú desarrollas, mirándonos a nuestro parte más interior del ser humano, nos damos cuenta de lo que es verdaderamente importante. Y a poco que rasquemos ahí, nos damos cuenta de lo que nos hace felices y lo que nos hace infelices. Y lo que realmente nos tiene sometidos y lo que no nos tiene sometidos. Y desde ahí, pues poder en esa balanza encontrar los pequeños placeres o las pequeñas cosas que te dan la tecnología, y poniéndolas en su sitio realmente, en ese cesto donde realmente tienen que estar. Luego, por otro lado, en términos mucho más globales de humanidad, yo me basaría en los derechos humanos, es decir, todo aquello que tiene que ver con la pérdida de libertad, la pérdida de identidad, el maltrato, la brecha, las desigualdades, la igualdad de oportunidades, todo eso podría ser un tamiz claro para saber hacia dónde estamos caminando, ¿no? Si tuviéramos que decir esa balanza, yo, por ejemplo, diría como cosas buenas, y para terminar, como esos TIC, ¿no? Es verdad que la tecnología genera nuevas formas de expresión. El Internet nos ha dado muchas posibilidades para comunicarnos, ¿no? Nuevas formas de interacción también, ¿no? Entre las personas que han sido muy positivas. Eso se ha manifestado con la crisis del COVID-19, ¿no? Que nos ha ayudado mucho la tecnología a unirnos también en la distancia. Ha habido unos procesos claramente que la tecnología ha tenido de democratización a través de las redes, del acceso a la cultura, del acceso a ciertos servicios. Evidentemente ha contribuido a un desarrollo económico, claro, en muchas industrias. En el caso que yo estudio, las industrias culturales, ha sido fundamental. No hay nada más que ver la industria de la música, del cine, como a través de la tecnología ha tenido una expansión enorme, aunque también todo lo que tiene que ver con los aspectos negativos que ya hemos comentado. Se conecta las redes permiten conectar, hacer conexiones improbables, como entre creadores que nunca jamás se hubieran encontrado y su público a través de nuevos espacios de participación que, aunque cada vez más están siendo, hay un intento de ser controlados, pero siguen teniendo esa paradigma de libertad y de comunicación, ¿no? Elimina barreras físicas y mentales. Como digo, genera nuevos lenguajes, tiene un impacto enorme también en la creación de empleo de la sociedad. ¿No? Porque cuando hablábamos de que sí que se están perdiendo empleos a través de la robotización, pero también se están creando nuevas oportunidades de nuevos oficios, todos basados en la inteligencia artificial, la tecnología, la realidad virtual, la aumentada, etcétera. A su vez, la parte negativa también, ese balance, podemos decir que la tecnología tiene mucho que ver con la pérdida de la interacción humana y eso tiene una grave problemática, ¿no? En torno a la socialización y a todo lo que tiene que ver con el mundo global, ¿no? Y de las relaciones humanas, ¿no? También las nuevas tecnologías generan desigualdades, también amenaza empleo, como hemos dicho, es la cara de la moneda, la otra cara. Y bueno, pues esa ímpetu a través de la comercialización de crear nuevas necesidades. Es decir, los jóvenes de hoy en día, si no están en las redes, si no tienen un dispositivo de marca X, no son felices, creen que es una seña de identidad y de prestigio social el tener ciertas cosas. Y bueno, pues todo esto genera grandes problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues primero ser conscientes, ser críticos y nunca perder de vista esos aspectos, como digo, de qué es lo que nos hace bien, dónde queremos ir y qué es lo que queremos para el futuro en una sociedad. Y bueno, pues tú hablabas antes también de esa velocidad de cálculo de los algoritmos y de las máquinas, pero es que lo que está por venir y es alucinante. Es decir, el procesamiento cuántico habla de que lo que un ordenador, el mayor ordenador que ahora mismo existe en el mundo, que está basado en el código binario, lo que podría tardar en resolver una operación 1000 años,
bueno, 1000 años me he pasado, pero cientos de años, un procesador cuántico, cuando ya se tenga encima de la mesa de manera operativa, tardará segundos. Esa es la comparativa del proceso, de la capacidad que la tecnología va a tener. Lo que antes se tardaban cientos de años en calcular, un ordenador binario, un ordenador cuántico, lo hará en pocos segundos. Y eso da vértigo. Pues sí, Antonio, da vértigo y de verdad lo digo, ¿eh? A mí me hace feliz. Es decir, si lo ponemos en un entorno mucho más sencillo, lo que antes hacía falta cientos de personas para labrar un campo, ahora un tractor automatizado lo labra en una mañana. Pues qué bien, ¿no? Ahora aprendamos a usar correctamente el tractor o el ordenador cuántico o lo que venga. Y me quiero quedar con esta reflexión final tuya de para eso necesitamos ser críticos. Yo diría necesitamos parar, ¿no? De esa aceleración creciente y a partir de que paramos reflexionar, decir, bueno, esto me está ayudando, me está siendo útil, me hace mejor persona, me ayuda a relacionarme mejor. Sí, perfecto. No, pues fuera. Nadie está cuestionando la gran utilidad que tiene la tecnología. Ahora mismo tú y yo estamos hablando y viéndonos a kilómetros de distancia y lo podrán ver personas que se encuentren a miles de kilómetros de distancia gracias a la tecnología que nos permite evidentemente grandes avances. El tema está en ese equilibrio que nos permita darnos cuenta de cuándo nos ayuda o cuánto nos dificulta. Pues ha sido un placer, Antonio, de verdad, sinceramente me da gusto escucharte a ti y me da gusto escuchar las reflexiones que nos compartes. Ojalá nos ayuden a todos a tener una mirada como más crítica que nos permita discernir por nosotros mismos, lo que no es tan fácil porque, como ya hemos comentado, pues hay una enorme cantidad de información que nos desborda, a veces con información falsa, a veces con información cierta, a veces con información con un poquito de cada, que ya no sabes qué es peor. Pero bueno, con todo y con eso vamos a apostar, si te parece bien, porque consigamos entre todos crecer para utilizarlo mejor y dejar a un lado lo que no nos interesa. Yo por mi parte me siento bien de la entrevista, me siento feliz. Por mi parte aquí concluyo. Si quieres añadir algo para despedirte. Pues nada, darte las gracias por este rato tan agradable, que también me hace muy feliz. Hablar de estas cosas siempre es interesante y hablarlas con una persona como tú más. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de estar contigo este ratito y para lo que necesites, ya sabes dónde estamos, o bien a través de la tecnología, o si hay que hacer esos cientos de kilómetros, los hacemos. Andando, no sé, pero, pero los haremos para vernos. Muchas gracias, Javier. Muy bien, amigo. Pues dejaré aquí la información de cómo pueden las personas conectar contigo por si quieren preguntarte o cualquier cosita y estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.